Bueno, en principio, ¿es constitucional lo que planteó el presidente Javier Milei? ¿Es legal esta posibilidad de paralizar parte del Estado, suspender transferencias incluso a provincias a partir de una situación hipotética de entrar en déficit por la aprobación de una ley? Bueno, la respuesta es compleja. Ujú. Lo que no podemos negar es que Milei nos hace trabajar y pensar desde hace casi 3 años a los que nos gusta el derecho público y el derecho constitucional y la ciencia política, porque realmente son, ¿cómo decirlo? Son estruendosos sus anuncios, pero poco realizables desde el punto de vista jurídico. Usted no se olvide que el empleo público goza de estabilidad constitucional, punto número uno. Pero más importante que ello, acá ustedes lo decían en la introducción, existe la división de poderes, los checks and balance, el control entre poderes. Esto no puede ser que el Ejecutivo amenace al Poder Legislativo, al Congreso en este caso, con que si no llevan adelante la línea ideológica o la línea de gasto público que propone el Ejecutivo, van a sufrir las consecuencias. Y ni siquiera las consecuencias los diputados y senadores nacionales, sino las provincias, porque se detraería de la coparticipación o del financiamiento a las provincias. Es realmente un ataque, yo pienso en el fondo, es un ataque a la política. Y la política no es mala per se, es mala si se la ejerce de manera mala, pero es necesario en el diseño constitucional la política. Por eso no hay que amenazar con DNUs que seguramente van a ser decretados inconstitucionales por cualquier juez con mínimos criterios razonables. Lo que se trata en la política es de buscar el consenso, de generar consensos, de argumentar, de disuadir, de convencer y no de amenazar. Y no de amenazar. Indudablemente que el logro del superávit fiscal es una apetencia que todos tenemos en nuestras casas particulares, pero esa misma lógica no se aplica al Estado, porque el Estado tiene otra lógica y muchas veces hay que gastar para mantener otros valores, como por ejemplo la soberanía o mantener unido el país a través de líneas aéreas o de ferrocarriles, que a veces pueden ser deficitarios, o la educación pública, que a veces puede ser deficitario, pero el valor como inversión y el valor como cohesión social, que tiene un costo, y que no es solamente matemático ni dinerario, este gobierno no lo valora desde mi punto de vista. Doctor, le hago una consulta desde el punto de vista de lo estrictamente jurídico. Usted decía que esta ley fácilmente podría ser declarada inconstitucional. Desde el punto de vista del derecho, ¿por qué esta ley no acataría la Constitución Nacional? Primero porque, como le dije, el empleo público goza de estabilidad constitucional. Y segundo porque existe división de poderes. Pero él amenaza con no pagar el sueldo, no con echar. No, bueno, sí, pero dice, como ustedes lo leyeron y conforme está el proyecto, o por lo menos como está periodísticamente el proyecto, dice disminuir el sueldo de los funcionarios. Bueno, yo a lo mejor podría estar de acuerdo o podría compartir la idea de los funcionarios políticos. Ahora, no se puede disminuir el sueldo de los funcionarios de planta que ingresaron al Estado por concurso. Se puede disminuir a lo mejor en los funcionarios políticos. Y no se olvide usted que tanto los senadores como los diputados nacionales han sido tan electos como el presidente de la nación. Y existe la división de poderes. Y cada poder administra su presupuesto. Entonces, esto sería como decir, exagerando y haciendo una analogía, si el Poder Judicial no saca los fallos en la línea que a mí me gusta, ¿le vamos a bajar el sueldo a los jueces? ¿O le vamos a dar menos papel para que impriman sus sentencias? ¿O le vamos a no pagar sus insumos? Por eso insisto, acá ¿sabe cuál es el problema de fondo?
el problema de fondo es nuestro hiperpresidencialismo. El Poder Ejecutivo avanza sobre el Legislativo y avanza también sobre el Judicial, Y sobre las y entonces se vuelve hegemónico y viola la división de poderes. Una solución quizás a largo plazo, y aunque me califiquen de utópico, podría ser ir pasando de un sistema hiperpresidencialista a un sistema parlamentario. Sin atacar la buena idea racional, que es intentar aspirar al superávit fiscal. Pero el superávit fiscal no puede ser conseguido a cualquier costo. Fíjese que hasta la ley misma, o el proyecto de ley, o lo que se transmitió en los medios periodísticos del proyecto de ley, admite que los servicios esenciales, en caso de prosperar este proyecto, se seguirían prestando. Claro. Bueno, ¿qué se entendería por servicios esenciales? ¿O quién define, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios esenciales? Porque el funcionamiento del Estado es esencial. Bueno, exactamente. Fíjese que se amenaza con no se contratarán más personas. Y bueno, escúcheme, si usted tiene superávit fiscal, por tener superávit fiscal, si no es necesario, no necesita contratar personas. O sea, no es necesario que haya déficit fiscal para dejar de contratar personas. Se trata de una administración razonable. Es más, fíjese usted, para que vea mi objetividad, yo creo que a lo mejor el gobierno, a lo mejor con medidas torpes, desde mi punto de vista, y cuasi inconstitucionales, pero apunta a hacer cumplir el 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que ordena mantener el valor de la moneda nacional. Es decir, que no se devalúe, es decir, que no haya inflación. Claro. Lógico que para eso hace falta un superávit fiscal y tener las cuentas ordenadas. Ahora, no se olvide un principio filosófico y que dimana de la Constitución Nacional, que las cosas son para el hombre, no el hombre para las cosas. Hay que lograr el superávit fiscal y hay que lograr las cuentas ordenadas y hay que bajar la inflación en forma armónica con los demás derechos y con la división de poderes. Por eso insisto que esta hegemonía que de hecho, no de derecho, ejerce el Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes, quizás un poco menos sobre el Poder Judicial, pero claramente sobre el Poder Legislativo, avanzan contra la división de poderes, que es nuestro esquema organizacional fundante y sobre el cual se asienta el constitucionalismo. Clarísimo. Francisco Funes, abogado santafesino, especialista en materia constitucional. Muchísimas gracias por este contacto y por la explicación. El agradecido soy yo y siempre a disposición. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.